Con la ayuda de nuestra colega, estudiante y amiga Suzette Chen, vamos a ver la historia del pensamiento. Historia del pensamiento también es hablar de tipos de pensamiento. Para esto le pido que recuerden la filogenia del aparato mental cuando vimos tropismos, reflejo, instinto e inteligencia. Esa es la manera como evolucionó la mente en los animales y alcanzó inteligencia los animales antropoides y el hombre. Es decir, somos los únicos que tenemos pensamiento. Les pido que recuerden esto porque es como si habláramos, tratando de parafrasear los términos, de una filogenia del pensamiento. Esta filogenia del pensamiento pasó por diferentes estadios. Pensamiento primitivo, pensamiento mágico, pensamiento religioso y pensamiento racional. Por favor, no se sientan lastimados ni ofendidos en sus creencias o más específicamente en su religión. Esto es la evolución del pensamiento. Esto no lo inventó Manuel Díaz. Esto es lo que está descrito en los libros por las personas científicos que se han dedicado al estudio y análisis de estos temas. Primitivo significa primero, y nuestros hombres primitivos se caracterizaron por un pensamiento que llamamos primitivo. Imagínense aquel hombre, aquel que vimos que fue desterrado del paraíso, que cayó en unas estepas, en unas llanuras de África y tiene que presenciar un trueno que le asusta mucho. Tiene que ver una luna bella, esplendorosa, un sol que sale, un sol que se esconde, un fuego, una montaña, una fuerza de un río que arrasa con lo que encuentra a su paso. Bueno, este hombre primitivo ha tenido que tener una reacción ante estas manifestaciones de la naturaleza. El hombre primitivo probablemente pensaba como piensa el niño. Sabemos que el niño emplea, por así decirlo, una serie de pinturas imaginativas, tiene imágenes. Estas imágenes despiertan en el niño una reacción emotiva que origina su conducta. El pensamiento primitivo se caracteriza porque el hombre se siente inferior a la naturaleza, no puede con las fuerzas de la naturaleza. Él le da a la naturaleza un poder, una fuerza. ¿Y qué significa poder? Dios. Entonces ahí viene el concepto de Dios. Dios es el que tiene el poder y diferencia lo que puede hacer el hombre y lo que puede hacer Dios y dice, no puedo hacerlo yo, eso no depende de mí. Estas dos ideas o estas dos sensaciones entonces son las que distinguen al pensamiento primitivo, la idea de poder y de gobierno. Ese gobierno, ese poder nos gobierna. Entonces este pensamiento es no dimensional ni es global, es bastante particular de cada hombre según la emoción que despierte esa montaña en algunos, en otros el sol, y por eso es que cada tribu tendrá un dios diferente. Algunos adorarán la piedra, otros el sol, otros un río, otros una montaña. Y esto es invariable. Todos tienen que pensar en eso, en ese grupo. Las personas que tienen carácter primitivo o tienen pensamiento primitivo tienen estas características. Es irreversible, nadie los saca de esa manera de pensar. El pensamiento mágico es una evolución del pensamiento primitivo, es decir, empezaron a haber hombres, de esos hombres primitivos que dijeron, yo sí puedo invocar a esas fuerzas. Una vez que las invoque puedo dominarlas y entonces hacer que suceda lo que yo quiero que suceda. Estos primeros hombres fueron los chamanes, que, como ustedes saben, son el antecedente más cercano a los médicos. Es decir, los médicos creemos que podemos cambiar la naturaleza. Pero a diferencia del chamán, que lo hacía a través del pensamiento mágico, se supone, y hemos de suponer, que nosotros lo hacemos a través del método científico, que vamos a ver más adelante. Entonces, este pensamiento considera que logra vencer al poder, es decir, logra llamar a Dios
y pedirle lo que quiere que pase. Y estos chamanes lo hacían a través de oraciones, a través de ceremonias, a través de uso de drogas alucinantes o a través de pedirle sacrificio a los que querían que él hiciera el milagro. Las personas que hoy en día tienen un pensamiento mágico, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta por la fe. Bueno, vamos a quitar la fe porque esto puede lastimar. Por la certeza de lo que se espera. Por tener una convicción de las cosas aunque no se vean, aunque no se prueben, aunque no se determine que esa sea la causa. Un ejemplo es, en un cumpleaños pide un deseo. Bueno, las personas cumplimos con la tradición y pedimos un deseo, pero hay otras que creen que realmente se les va a cumplir al pedir el deseo y no lo digas a nadie porque si lo dices no se te cumple, o tira una moneda en esa fuente de agua y se te va a cumplir un deseo. Ese es el pensamiento mágico, por supuesto, no es necesariamente patológico, todos tenemos algo de magia dentro de nuestro pensamiento. Pero en la evolución del hombre hubo un tiempo en que todo el pensamiento era magia. Y de ahí parten algunas tradiciones, por ejemplo, el día que el río creció, entonces en esa fecha o se conmemora o se hacen los agradecimientos por temor al río. Entonces, pues ese sería el día del río. El pensamiento mágico sí es global, a diferencia del pensamiento primitivo. Aquí se fundamenta quién, dónde, cuándo y cómo, quién es el chamán, cómo lo hace el chamán, cuándo lo hace el chamán y qué hay que hacer para lograr que el chamán maneje el poder o las fuerzas de la naturaleza. ¿Y quién puede ser chamán? Bueno, el que esté más próximo a ese poder. Una manera de estar próximo al poder, si yo quiero parecerme a un oso, porque considero que el oso es un animal con mucho poder, con mucha fuerza, entonces, después de matar a un oso, yo me visto como oso. Si yo quiero la ferocidad de un tigre, de repente me pongo unas rayas en la cara, en el cuerpo, semejando a un tigre. Este pensamiento mágico persiste en la vida diaria de nosotros. Un ejemplo que le puedo dar es, si yo tengo un equipo de natación, yo le pondría los delfines, los tiburones, porque quiero que identifiquen a mi equipo con alguien que nada de una manera veloz y con estilo, y de una manera incluso agresiva para vencer a los otros. No le pondría a mi equipo de natación las sardinas de Columbus, no. Igual hacemos con un equipo de béisbol, de fútbol, le ponemos los tigres, los broncos, los búfalos. ¿Por qué? Porque la apariencia en el pensamiento mágico se relaciona con el poder que tiene a lo que nos queremos parecer. Un boxeador, un luchador tiene un sobrenombre, un apodo con el que sube al ring y eso intimida. Manos de piedra Durán. Entonces tú dices, este tipo pega duro. El pensamiento mágico no distingue, lo dije hace un momento, la casualidad, o sea, la causa de la relación. Simplemente lo cree. Se basa en prejuicios o percepciones psíquicas subjetivas. Es frecuente en niños, en las personas con trastornos obsesivos compulsivos y dije que en los psicóticos. Cuando digo que en los psicóticos, no quiero decir que en Panamá hay mucho loco, pero sí hay mucha gente con pensamiento mágico. Ustedes ven los periódicos, las últimas 4 páginas de las 2 caras están llenas de anuncios mágicos. Cómo regresar a tu amor, cómo ganar dinero, cómo hacer que no se vaya nunca, cómo hacer para que te vaya bien, no sé, en tu trabajo, cómo hacer para conseguir trabajo. Está llena de horóscopos también. Entonces hay toda una serie de llámale brujos, llámale curanderos, llámale magos. Y a todos nos atrae este pensamiento, todos en algún momento leemos el horóscopo, resulta atractivo, llama la atención la magia, porque todos tenemos en nuestra evolución del pensamiento residuos de pensamiento mágico. Y es más satisfactorio y es muy fácil. Está la pirámide de la suerte, de la lotería, etc. El problema no es tener pensamiento mágico o no. Ya dije que probablemente a todos nos quedan residuos de esto. El problema es vivir pensando que tú no eres responsable de tus actos y que todo depende de fuerzas externas. O sea, que se haga la voluntad de Dios. Menciono a Dios por decir Dios es
puede ser la luna, el sol, que se haga la voluntad de ese Dios. El pensamiento religioso es un pensamiento mágico, pero es un pensamiento mágico ya estructurado, es decir, vamos a darle forma a esta magia para que no todo mundo tenga su magia particular. Tenemos que unir nuestra magia y vamos a hacerlo con orden y con jerarquía. Y en esa jerarquía, en algunas religiones habrá un diácono, un sacerdote, un monaguillo, no sé, un arzobispo, un cardenal, hasta llegar a un papa. Igual en todas las religiones. Entonces se tiene que definir quién es la persona intermediaria entre ese poder que es Dios. Acuérdense que estoy llamándole a Dios poder. Entre ese poder y nosotros. Y para poder lograr este orden, esta estructuración, este intermediario y decir cómo, dónde y cuándo, se establece una doctrina. Y lo fundamental de esa doctrina es la continuidad, es decir, que nada la interrumpa. Esa es ley y tienes que cumplirla, aunque la realidad te demuestre lo contrario, porque si no hay continuidad se derrumba el pensamiento religioso. ¿Por qué entonces fue necesario en la evolución del hombre el pensamiento religioso? Porque si cada quien tenía su magia y cada quien tenía su Dios, y los dioses eran motivo de disputas, de pleitos entre las diferentes creencias, el propósito de acabar con el politeísmo y crear un monoteísmo era un propósito de aglutinación, era un propósito de compartir ideas. Si nada más tenemos un solo Dios verdadero, no tenemos por qué pelearnos y sería más fácil seguir una misma doctrina. Esto se logró en cierta medida, ahora tenemos 3 grandes religiones monoteístas, pero qué curioso, seguimos peleándonos aunque tengamos el mismo Dios. Finalmente, el pensamiento racional. El pensamiento racional busca el principio de la realidad última de las cosas. El pensamiento racional no tiene por qué basarse en fundamentos religiosos, místicos, mágicos. Intenta descubrir las leyes que gobiernan la realidad. Es universal, es para todo el que tenga razonamiento. No es arbitrario, más bien es analítico y crítico. Crítico de él mismo. Esa es la característica fundamental del raciocinio, es la autocrítica. Yo, Tales, bueno, en este caso yo, Manuel, busco el origen de las cosas y lo busco como un instrumento. ¿Cuál es ese instrumento? Mi pensamiento, mi razonamiento. Yo soy el animal que llegué a tener mente y que llegué a tener una mente en la categoría de inteligencia. No voy más allá de mí mismo. No tengo por qué buscar la explicación de las cosas en los dioses, la busco yo. El poder del conocimiento está en mí. La realidad está ordenada, responde a leyes que yo voy a descubrir o que quiero descubrir. Simplemente lo que tengo que hacer es observar, razonar y saber cuáles son estas leyes que gobiernan la realidad. Para todos es fácil encontrar la semejanza del pensamiento racional con el pensamiento científico.